Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. ¿Lo tienen? Muy bien, voy a leer en el versículo 4 de Eclesiastés, capítulo 9. Dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Si usted lo tiene, puede leer allí conmigo atentamente en su Biblia. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Señor, ayúdanos hoy a meditar en tu palabra, entendiendo, Señor, que la esperanza que tú das es más grande que la esperanza que da el mundo. Nuestra esperanza está en ti y por eso, Señor, te pedimos no nos permitas vivir desesperados, desesperanzados, sin ánimo, sin alegría y sin propósito. Y aunque este libro, como ya nos lo has enseñado en el transcurso del estudio, fue escrito por medio de un hombre que estaba en un tiempo donde la depresión, el decaimiento y el desánimo le caracterizaban, aún sin embargo la gloria es para ti, Señor. Tu Espíritu Santo lo inspiró para proclamar aquello que nos llena de esperanza, que viene de tu parte y que es tan práctico y tan real como tú mismo lo eres, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Te damos gracias en Jesús. Amén. Tanto mayor es la espera, mayor debe ser la esperanza, lo cual se puede deducir al recordar como antes se esperaba con confianza la llegada de una carta durante meses. Antes era normal que si alguien estaba lejos, no tan lejos, apenas en el mismo país, en otra ciudad, más aún si estaba en otro país o al otro lado del mundo, tendría que esperarse para recibir noticias de la persona. Pero hoy nos desesperamos cuando no se nos contesta un mensaje por internet, por la vía que sea, cuando no se nos contesta rápidamente. Hay un pastor que a mí me gusta escuchar mucho y él decía eso con respecto a este tema, que recordaba cuando hace más de 40 años, si no estoy mal, él estaba estudiando lejos de su hogar y su novia, ahora su esposa, le enviaba cartas. Y él esperaba meses a que la carta llegara y ella esperaba meses a que le llegara la respuesta. Y ambos esperaban con alegría. Y tenían gran satisfacción cuando tenían noticias el uno del otro. Hoy en día, las estadísticas dicen que muchas parejas han terminado por no contestar un mensaje de WhatsApp. Y es real. Estaba preparando alguna vez una enseñanza para matrimonios, me encontré con ese dato. El doble chulo azul, el doble chulito azul, eso para algunas parejas ha sido una sentencia de muerte relacional porque no se contestó, tan pronto se puso azul el doble chulito. ¿Qué tan esperanzados vivimos? Se ve en qué tanto somos capaces de esperar. Nuestro idioma, el español, nos permite tener ese juego de palabras, otros idiomas no. Pero es cierto que la esperanza va más allá de la espera. La espera es algo más inmediato, por algo más temporal. La esperanza es por algo más lejano y lógicamente trasciende, según la Biblia, hasta la eternidad. Hoy esta esperanza que nos habla el texto no tiene que ver tanto con la eternidad, sino con esta vida temporal, y por eso se apega mucho a la espera. Pero aún sin embargo quiere prolongar nuestra capacidad de vivir sin desánimo y sin desespero en medio de los conflictos de esta vida. Aunque la espera está ligada a la esperanza, aquel que sabe que todo viene de Dios y que todo depende de Dios, no solo confía en Él, en Dios, esperando hasta el final de su vida,
por medio de la fe en Cristo, también confía en Dios esperando poder aprovechar esta vida a pesar de lo desesperante que se torne. Entonces la esperanza no solo es para el futuro, sino también para modificar el presente. Y como decía algún autor, precisamente sobre un libro sacado en el tiempo de la pandemia del COVID-19, un pastor muy reconocido: no desprecien el poder de la esperanza, que cambia las vidas en el presente y los corazones en el ahora. La esperanza es para el futuro, pero transforma las emociones, los sentimientos y las convicciones ahora, de tal forma que facilita, bendice y transforma la vida del presente. Y aquí el autor nos dice, versículo 4, nos dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Por qué debemos confiar en que aún hay esperanza? Vamos a ver tres cosas sencillas. La primera, la más lógica del texto, es porque aún estamos vivos. Porque aún estamos vivos. La segunda es porque aún Dios nos sigue dando que disfrutar. Y la tercera es porque aún vendrán otros tiempos y ocasiones mejores. La primera, porque aún estamos vivos. Y usted dirá, bueno, pero para eso no tenemos que ir a escuchar a un predicador en un culto para que nos digan que estamos vivos. Eso lo sabe cualquiera. Lo cantan en los vallenatos, lo cantan en las rancheras. Por más deprimentes que sean algunas melodías en el mundo, no estoy hablando solo de estos dos ritmos, en cualquier ritmo, y que nos lleven a la desesperanza, en algún momento dicen: alégrense porque estamos vivos. Sí, es un pensamiento muy lógico, muy común, muy de sentido común, pero ojo, el sentido común, dijo alguien, es el menos común de los sentidos. Y algún predicador dijo alguna vez que él tenía la tentación de pensar que cuando nos convertimos al Señor por la obra milagrosa del Espíritu Santo en nuestros corazones, a arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo en nuestra vida, se nos regresa el sentido común. Lo que hace el Señor es ordenar lo que estaba patas arriba. Y aquello que decíamos, sí, claro, eso es lógico, no era lo que realmente gobernaba nuestra vida, sino la lógica del pecado que va contra toda lógica del diseño divino. Así que lo primero es algo tan sencillo como: ¿por qué tener esperanza? Porque aún estamos vivos. Y el peor entre los vivos tiene más esperanza que el mejor entre los muertos. Eso es lo que quiere decir el autor cuando dice que mejor es perro vivo que león muerto. Aquí perro vivo no significa perro inteligente o perro muy despierto, significa que todavía no ha muerto. El perro era el animal de los más menospreciados en las culturas antiguas, en el tiempo de Salomón. En la cultura del Medio Oriente era un animal carroñero, callejero, no domesticado y que no era tan estimado como lo es hoy en día. Lo hemos visto varias veces. De hecho, David fue insultado, y para él, el papá de Salomón, el autor de este libro, fue insultado por Goliat cuando se acercó a él con la onda, y Goliat le dijo: ¿qué crees, que soy un perro que vienes a mí con palos y piedras? Diciéndole: ¿usted qué me considera? Yo soy mucho más grande, glorioso. Y el perro lógicamente simbolizaba algo muy pequeño en su sociedad. Eso está en 1 Samuel 17:43. Pero también el mismo David utilizó este término para referirse a sí mismo cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en medio de la persecución. Después de haber matado a Goliat, Saúl, el rey de la época, entra en celos por las victorias que le daba Dios a David. Lo persigue durante años, algunos dicen que hasta 12 años, y en medio de la persecución 2 veces David tiene a su perseguidor Saúl en sus manos para matarlo. Y luego de perdonarle la vida, grita a todo el mundo y a sus acompañantes, precisamente: ¿por qué me persigues a mí, que soy un perro muerto? O sea, aparte de que soy un animal de los más minúsculos y menospreciados, es como si estuviera ya muerto, peor todavía. Él mismo se considera como alguien muy minúsculo, pequeño. De hecho, después se le aparecería a un familiar de Saúl, cuando ya David se convirtió en rey, y le diría esta misma frase, le diría:
cuando David se acerca a él para hacerle misericordia, a pesar de que Saúl, su antecesor, lo persiguió, David se acerca a hacerle misericordia y este familiar agradecido le dice: ¿por qué me haces esa misericordia? ¿Por qué me ayudas? Yo soy un perro muerto, apenas. Entonces nos damos cuenta que perro, y peor aún muerto, era lo más terrible de la condición. Así era que trató también, o así fue que trató también un soldado de David cuando estaba insultando a otro familiar de Saúl a David en el camino, y dijo: ¿quién es este perro muerto? Yo lo voy a matar de una vez. Lo insultó, o sea que decirle perro a alguien no era algo muy bonito. Y compararlo con un león era ir de extremo a extremo. El león era fuerte y para David era tan halagador el que se fuera comparado con un león, que cuando muere Saúl con su hijo Jonatán, que fue su gran amigo, compara las hazañas que hacía Jonatán y David como la de leones fuertes, grandes, que nadie podía hacer retroceder. En 2 de Samuel capítulo 1 versículo 23. Y el Agur en el Proverbio capítulo 30 versículo 30, no todos los proverbios fueron escritos por Salomón, también compara diciendo que cosas son hermosas y dice: el andar del león que no retrocede frente a nada. Eso es hermoso, porque era tan majestuoso y tan grande que nada lo podía hacer retroceder. Y lo compara con el rey cuando designa algo y nadie lo puede echar para atrás. Muy menospreciado, muy valorado. Muy buen estrato, muy mal estrato, muy buen estrato. Muy buena economía. Mucha enfermedad tal vez, nada de enfermedad o pocas enfermedades. De todas formas, aunque éste tenga todas esas grandezas, si se murió, ya no tiene esperanza de cambio en su vida. Acá, en esta vida, debajo del sol. Pero por dificultades, problemas económicos, enfermedades que yo tenga, aún hay esperanza porque aún estoy vivo. Vea conmigo el versículo 1, por favor. Ciertamente he dado, Eclesiastés 9:1, mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Es decir, no podemos apartar la mano de Dios de las circunstancias, y Dios determina. Aquí el amor y el odio no significa que el autor ame o que la persona ame, sino que sea amada o que sea odiada. Y que qué sucede alrededor de él, de todas formas Dios es el que lo permite. Y uno quisiera siempre ser amado, nunca ser odiado. Y aquí es donde empieza a acumularse, antes de llegar al versículo 4, circunstancias difíciles y conflictivas sobre nuestra vida. Pero aunque sean difíciles, debemos recordar lo que leímos en el versículo 4, estamos vivos. Y es una necedad decir: yo no quiero estas circunstancias, prefiero estar muerto. No, está vivo y es mejor, recuérdenlo, perro vivo que león muerto. Aunque las circunstancias sean muy duras, Dios las ha determinado con un propósito. No podemos apartar su mano, no podemos impedir el mismo suceso que a todos nos acontece. ¿Qué es lo que a todo el mundo le pasa? Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, personas espirituales y personas muy carnales. Hay algo que nos sucede a todos al final de la vida, versículo 2 y versículo 3. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, es decir, al que lleva a cabo una vida ceremonial como Dios establece en su palabra y al que no. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Y aquí pareciera decir que jurar es algo bueno, es decir, al que se compromete con responsabilidad, tanto como al que no lo hace. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Todos nos morimos. La película se llama Nacido para morir. Nacimos con fecha de vencimiento. ¿Cuándo es? Dios lo sabe.
pero todos hemos de morir. En el capítulo anterior, la semana pasada, en el capítulo anterior y el tras anterior, el 7, el 8 y el 7 y el 8, vimos que es tremenda la dificultad de las cosas que se presentan en esta vida y contradictorias y paradójicas y todo lo demás. Ahora estamos viendo el hecho de que aunque no podemos impedir el suceso de la muerte, todavía tenemos vida para disfrutarla y valorarla en este tiempo. Porque el versículo 4 no solamente nos enseña que aún tenemos algo de vida, sino que los versículos 5 y 6, voy a leer desde el 4 hasta el 6, nos enseñan que todavía tenemos de parte de Dios cosas para vivir y disfrutar. Dice el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Todavía tenemos tiempo para meditar en lo que va a pasarnos. El que ha muerto ya no puede echar para atrás la ruleta y decir hubiera aprovechado mi vida. Recuerdan al rico junto a Lázaro en la parábola en el Evangelio de Lucas, cuando Cristo dice que los dos murieron, el uno con mucho dinero, el otro muy pobre y enfermo. Se deduce lógicamente por el resto de la Biblia que Lázaro creyó en Cristo y que era un hombre de fe, porque al final termina en el seno de Abraham después de muerto, pero el rico no. Y el rico termina diciendo, en medio del tormento, déjame ir a mis hermanos para decirles que esto existe. Ya no se puede volver allá, se le dice en la parábola. Aún estamos vivos para meditar en que moriremos. Eso es una gran ventaja. Aún tenemos algo de paga y de impacto debajo del sol. Mire por favor conmigo, siga en el versículo 5. Dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Los vivos todavía, debajo del sol, todavía no hablemos de la vida después de la muerte, tenemos paga o retribución por lo que hagamos. Porque su memoria es puesta en el olvido. Por muy grande que sea la persona, al final termina siendo olvidada. O cuando menos distorsionada su obra y su pensamiento. También su amor y su odio, versículo 6, y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pasó, pasó, pasó. Paga e impacto en esta vida. Todavía podemos nosotros ver cómo lo que amemos bendice y cómo lo que hagamos mal, odiando o envidiando, genera impacto lastimosamente negativo. Cuando muramos ya no podremos impactar en el mundo en el que estamos ahora, debajo del sol, y todavía podemos tener retribución o recompensa de lo que hacemos, porque aún estamos vivos. Pero en la peor circunstancia, sí, en la peor circunstancia estamos vivos, porque aún podemos venir a Cristo debajo del sol, porque la Biblia establece, y eso sí, ya pasémonos a más allá de lo simplemente terrenal, y solo debajo del sol podemos venir a aquel que nos lleva más allá del sol. Solo en esta vida terrenal podemos venir a aquel que nos lleva a la vida celestial después de la muerte. Solo ahora. Por eso la Biblia dice que el día de la salvación es hoy, es ahora, es este tiempo, no es mañana. Hace muchos años escuché la historia de un evangelista que dice que él empezó a ser evangelista y dejó de ser pastor cuando oraba mucho por una familia, y en medio de una vigilia de oración una mamá le pidió que orara por su hijo que estaba acudiendo a las pandillas, y tenía programado un encuentro entre pandillas con la suya, y ella oraba y le pedía al pastor que en la vigilia orara por su hijo. Luego de pasado esto, cuando el pastor ya estaba durmiendo, él recibió una llamada y le avisaron que el muchacho había fallecido. Él fue al sepelio y se llenó de muchos pandilleros y personas que tenían un aspecto muy violento, y cuando se llenó de eso, antes de empezar a predicar, se le había dicho que el joven, camino al lugar, de tanto llorar y del conflicto que tenía, se había puesto a llorar, y no se sabe si se le empañó el casco por eso. Al final terminó debajo de las ruedas del camión. Pero el conflicto real era porque
y recuerde esto que le voy a decir, él había asistido alguna vez a la iglesia y había sido confrontado y le había dicho el pastor y las personas espirituales: es ahora, o creyentes, es ahora el día para que usted se convierta a Cristo, es el tiempo para que usted entregue su vida. Estoy muy joven, era la respuesta de él, tengo muchas cosas que hacer. Y si no recuerdo mal, ese mismo día él había estado en la iglesia y le habían dicho eso, el mismo día que fue a esa confrontación. Terminó muerto debajo de las ruedas de un camión. Entonces este pastor dice: en ese día me convertí en evangelista, porque lo primero que dije cuando llegué a ese funeral fue: hoy este muchacho está en el infierno. Y es algo muy terrible, porque realmente no sabemos si el camino mientras se accidentaba Dios le alcanzó a dar algunos segundos para entregar su vida, y yo oro al Señor que así sea, pero él lo hizo no por el deseo de ofender, sino por el deseo de confrontar y llamar la atención a los que estaban allí. Como ustedes estaba él, y pensó que estaba muy joven, pensó que estaba muy lleno de vida, pensó que nada le iba a pasar, y ahora está muerto. Y ese día muchos no se convirtieron, pero sí se compungieron, y algunos terminaron caminando con el Señor, porque se dieron cuenta que es ahora cuando podemos venir a Cristo, no después. No tenemos que postergar hasta el día antes de morirme o hasta los segundos antes de fallecer para decir: ahora sí me arrepiento de mis pecados y me entrego a Dios. No, es ahora. Pero si estoy viviendo una circunstancia muy difícil, por eso es ahora. Pero si puedo morir por la circunstancia que estoy viviendo, tal vez una enfermedad, un peligro muy grande, es ahora. Precisamente, es ahora. Porque no hay nada más importante para la persona, para aprovechar su vida ahora que está vivo, que entregarse a Cristo. Porque, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. No hay segunda oportunidad, no hay otro chance. Según la Biblia, no. Filosofías y religiones podrán enseñarnos que sí para alentar o más bien apaciguar nuestra conciencia, pero no. Solo hay una vida para entregarnos a Cristo. Si aquí nacimos de nuevo, en la eternidad no moriremos eternamente, es decir, tendremos vida eterna. Si aquí solo nacimos una vez, carnalmente, en la eternidad moriremos por segunda vez. No solo la muerte física nos atormentará, sino que nos atormentará en la eternidad la condenación. Es ahora. Porque sabemos que aún hay más allá del sol. Es decir, no es esto todo. Entendamos por favor a Salomón. No era muy claro qué pasaba después. Aquí Salomón no nos habla de más allá del sol, él nos habla solo debajo del sol y abre una brecha para que debajo del sol Dios sea el que nos dé sentido a la vida. Pero recuerden que nosotros sabemos que más allá del sol hay un hogar, que hay una vida eterna, que no solamente hay resurrección, sino que también hay lo que le llaman los teólogos un estado intermedio, como Pablo lo pone en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, que estar ausente del cuerpo es estar presente en Cristo, o como lo pone también Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 13, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y estar ausente del cuerpo es estar presente en Dios, porque lo pone todo el Nuevo Testamento cuando nos muestra a en el Evangelio al final a un ladrón delincuente muriendo al lado de Cristo, y Cristo ofreciéndole y diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso, asegurándole, porque hay más allá un propósito y una paga más grande que recibimos ahora, y un reconocimiento mayor, porque el reconocimiento no nos lo da un presidente, no nos lo da una persona importante para nuestro corazón, nos lo da el más grande ser del universo, que es Dios mismo, cuando llegamos a su presencia, si en esta vida nos arrepentimos de pecados y confiamos en Cristo. Por eso aún estamos vivos, aún tenemos esperanza para poder llegar a la eternidad con el Señor. Aún estamos vivos y ojalá pudiéramos ser conscientes de ello. A veces hace falta pararnos simplemente en la mañana y respirar. Solamente a veces nos hace falta pararnos y ojalá conscientemente respirar y pellizcarnos: estoy vivo. Alguien dirá: pero no tengo que pellizcarme porque los dolores de mi enfermedad me atormentan, ya sé que estoy vivo. Claro, estoy vivo. Alguien dirá: pero no tengo que pellizcarme porque cuando me lleguen las cuentas me doy cuenta que estoy vivo, que tengo que pagar deudas. Pero claro, está vivo. Y quitarle la vida no puede por las deudas. Espero
y aunque pudieran, como dijo Cristo, y lo hicieran, nos pueden quitar la vida física, pero no la vida eterna. Cristo dijo que no nos pueden enviar al infierno los que nos hagan daño en esta vida. Así que aún estamos vivos. Aún Dios nos da que disfrutar. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7. Y voy a leer, si me permite, hasta el versículo 10 para pasar de forma muy sintetizada sobre este punto. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. De esta vida que parece sin sentido, goza de ello todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro, después de muerto, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí no está contrastando el autor la vida terrenal con la vida después de la tierra, está contrastando la vida con la muerte. Recuerden que él no entendía qué había después de la vida terrenal. Solo está diciendo, ya. Recuerden que hay gente que dice, no me manden flores cuando esté muerto, regálenmelas ahora. Y hay personas que dicen, no me canten canciones cuando esté en el funeral, cántenmelas ahora. ¿Y por qué nosotros mismos no las cantamos antes de que muramos? ¿Y por qué nosotros mismos no las disfrutamos, las flores, si es que las tenemos al lado o podemos pasar por un lugar a olerlas? El sabio es al que se refiere Salomón, el autor de Eclesiastés, cuando le dice que ya tus obras son agradables delante de Dios, porque en muchas partes está diciendo que el necio, que no vive su vida conforme a la voluntad de Dios y se aleja y cada día, si el sabio le pasa que se frustra, cada día se frustra más el necio porque no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. El necio no tiene obra agradable delante de Dios. Es el sabio que le dice, tus obras ya son agradables delante de Dios, porque agrada a Dios en Cristo. El sabio, aquel que es creyente conforme a la sabiduría bíblica, no la del mundo, y a Dios le agrada darle todo. Agradamos a Dios no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo lo agradó por nosotros, porque Él fue el varón perfecto que vivió perfectamente y murió en nuestro lugar. Entonces, confiando en Él, ahora Dios nos ve por medio de Cristo y le somos agradables. Entonces ahora Él le agrada darnos todo, y no solamente nos lo da como Él es misericordioso, que hace salir su sol sobre justos y pecadores, dándolo por simple misericordia, sino dándolo con un amor lleno de gracia. Alguien dirá, pero ¿cómo así? ¿Hay diferencias en el amor de Dios? ¡Claro! Así la hay un amor misericordioso y genuino, y es verdadero amor, que da a todos, se le opongan o lo bendigan, Él le da a todos, lo sostiene, incluso al que más se le revela. Pero hay un amor especial puesto sobre sus hijos, aquellos que se han arrepentido de los pecados y se han convertido a Cristo con todo su corazón y viven para su gloria. Sobre ellos Dios se agrada, especialmente porque los ve a través de la obra de Cristo, su Hijo perfecto. Entonces, con mucho placer Dios nos da todo, y todo lo que Dios nos da habiéndonos convertido a Cristo. Entonces, ¿para qué vamos a esperar? Entonces aquí la esperanza es esperar en el futuro que Dios nos bendiga, pero no esperar en el presente para disfrutar lo que Él ya nos está dando. Aquí se trata de no esperar el creyente para disfrutar lo que Dios ya nos está dando porque le agradamos en Cristo. ¿Y qué nos está dando? Nos está dando con qué vestirnos y con qué perfumarnos, de acuerdo al texto. Entonces hay que arreglarse para reflejar el favor de Dios. ¿Por qué tenemos que ser los peor vestidos y los más mal arreglados, acicalados? Algo tenemos para ponernos. Alguien dijo alguna vez, y yo lo he vivido, no hay casa desordenada, no hay casa tan pobre que no pueda estar ordenada y hermoseada. Y créanme que yo he visitado lugares, en barrios y en sitios con casas muy humildes en cuanto al estrato económico, y que se siente uno agradado y tranquilo, porque no por eso andan en desorden, en desidia, ni se menosprecian a sí mismos viviendo con una apariencia terrible. Tal vez tenga una sola camisa, tal vez tenga dos, tal vez tenga tres, y las porta como si fueran liqui, dirían en Venezuela, como si fuera un
un smoking, como si fuera el mejor traje, porque disfrutan lo que Dios les da. Claro, los vestidos blancos para la época y el ungüento, ya lo habíamos dicho antes, no era tan sencillo, se colocaba sobre todo en festividades, pero también apuntan al comportamiento que tiene el creyente. En el Nuevo Testamento las vestiduras es el reflejo del comportamiento. Si tenemos el favor de Dios y nos ha transformado nuestras vidas y nuestro comportamiento refleja a Cristo, pues que nuestra vestimenta también sea agradable y disfrutemos lo que nos da. Ahora, disfrutar la relación conyugal, y alguien dirá, pero yo no tengo marido. Dirá una mujer que esté soltera, y un hombre que esté soltero dirá, pero yo no tengo esposa. Hay que disfrutar las relaciones para reflejar la relación con Dios. Es lamentable que en tiempo de pandemia se haya disparado la violencia intrafamiliar, entre parejas, padres a hijos, hijos a padres. No es ilógico sabiendo en el mundo en el que vivimos, pero sigue siendo lamentable. Y a los creyentes, ¿qué debería pasarnos? Deberíamos disfrutar más las relaciones con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, especialmente con nuestra esposa, si somos casados, o con nuestro esposo, las mujeres que estén casadas, con su esposo. Come tu pan, bebe tu vino, porque tus obras ya son agradables. Aquí no está mandando a emborracharse. El vino era la bebida normal. Algunos dicen que era 3/4 partes de agua y 1/4 parte de vino, para que fuera más higiénico y no tuvieran enfermedades, que sabemos que pueden ser infecciones, que se radican mezclándolo con vino. Toma la bebida que tienes, come el pan que tienes y disfrútalo con la mujer que Dios te dio, con las personas que te dieron. Y está tranquilo, disfruta. Si el Señor murió por ti y te ha dado ello, ¿por qué no lo disfrutas? El trabajar en toda labor, no solamente el arreglarse, el tener la relación, especialmente la conyugal, sino el trabajar en toda labor, también lo podemos disfrutar para reflejar el propósito de Dios. Lo primero, arreglarnos, refleja el favor de Dios. Lo segundo, nuestras relaciones, especialmente con nuestra pareja o las personas más cercanas a nosotros, reflejan nuestra relación con Dios. Y lo tercero, el trabajar, refleja el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy, más que nunca, debemos estar claros que Dios nos puso con un propósito. Y así sea el trabajo más sencillo, la Biblia establece que con tal que se haga para la gloria de Dios, y no sea un pecado, lógicamente no sea un delito, sino que sea conforme a la voluntad de Dios para glorificarlo y bendecir a los demás, cualquier trabajo sirve para que nosotros vivamos conforme al propósito divino. No tengo que ser el más grande de los zapateros, tener una transnacional, si la puedo tener, hágalo. Pero si no, puedo ser el más honesto, responsable, diligente, amable, servicial, cariñoso, atento, lleno de gozo, la paz y del amor de Dios, cristiano trabajando en zapatería, y con eso saber que estoy cumpliendo el propósito de Dios. El trabajo no lo hizo Dios como castigo, como canta el negrito del Mateo. El trabajo se dio antes de la caída. Lo que se le añadió con la caída, el pecado, con la desobediencia del ser humano, fue mayor dificultad para generar ganancias y poder sobrevivir con el trabajo. Porque es que el trabajo y la labor es la forma como Dios refleja su propósito en nosotros y nos transmite la capacidad de co-crear junto con Él y de bendecir a los demás a través de lo que nosotros hacemos. ¿Qué trabajo tiene usted? Véalo como un propósito de Dios y no lo vea como un castigo divino. Y por favor empiece a ver a su pareja y a su familia no como algo para soportar y aguantar, sino empiece a verlo como algo para disfrutar y ser de bendición. Por amor al Señor, lo que tiene para ponerse, póngaselo y hágalo y disfrútelo con todas sus ganas, coma lo que tiene, sea una aguamiel o una aguapanela, aguamiel le decimos en mi tierra, o sea la más rica bebida o el jugo más exquisito, todo lo que Dios nos ha dado, si estamos en Cristo, le agradamos, podemos disfrutarlo con todo nuestro ser. Por eso es que la Biblia establece que sea que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y cuando no lo hacemos para la gloria de Dios, no bendecimos a nadie, ni mucho menos nos bendecimos a nosotros mismos. Nos frustramos. Y aquí está diciendo el autor, todo véalo como de parte de Dios.
No solo porque aún estamos vivos, no solo porque aún Dios nos da que disfrutar, tenemos esperanza, sino también porque aún vendrán otros tiempos y ocasiones. Voy a leer desde el versículo 11, si me permite, hasta solo el versículo 11, inicialmente. Si necesitamos, resumimos los demás versículos hoy del capítulo 9. Dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros, es decir, de los que corren rápido, la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes, que habla muy bien, el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Tiempo y ocasión. Alguien dijo tiempo y destiempo, o más bien tiempo y contratiempo. Sería lo contrario de ocasión y menosprecio de la ocasión o pérdida de la oportunidad, porque cada tiempo trae su ocasión o su oportunidad. Alguna vez yo me puse creo que con este texto y con lo que Cristo le dice a los apóstoles antes de ascender, que le dice tiempos y sazones, no se las puedo decir porque solo las estableció el Padre cuando ellos le preguntaron cuándo regresaran, y miraba las palabras y el juego de palabras. Lo que realmente está queriendo aquí decir el autor es muy sencillo, y hoy en día quiero que lo veamos así. Cada tiempo trae una ocasión especial, una oportunidad específica. ¿Cuál es el problema? El problema es que podemos perder la esperanza cuando vemos que llegan cosas que son inesperadas y nos sorprenden. Entonces no nos damos cuenta que hay cosas que podemos hacer en medio de lo inesperado. Mire el versículo 12 conmigo. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, no sabe qué le va a pasar en cada ocasión. Como los peces que son presos en la mala red, y ellos no se lo imaginaban, lógicamente, y como las aves que se enredan en el lazo, sin que ellos lo supieran, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Nos llegó una temporada. ¿Quién sabría que estaríamos en cuarentena en 2020 cuando empezó en enero? Nadie. Algunos sospechamos cuando vimos las noticias que se fraguaba desde el año pasado, más bien se estaba queriendo divulgar desde el año pasado una posibilidad de una epidemia muy grave en China, que algo podría repercutir en nosotros, pero ninguno nos imaginamos que no íbamos a poder salir a la calle, ni trabajar comúnmente, ni relacionarnos como lo hacíamos antes. Nos agarró como la red al pez y como la trampa al ave. Y en este caso Dios, que está controlando las circunstancias como las controlaba el cazador para poder pescar al ave y al pez, está controlando nuestras circunstancias, pero no para destruirnos, sino para que nosotros aprendamos a depender de Él y sepamos que lo inesperado debemos esperarlo. Lo inesperado debemos esperarlo porque siempre sucede lo inesperado, así no lo esperemos. Y eso suena raro, suena ilógico, parece trabalenguas, pero es la realidad. Siempre van a sucedernos cosas inesperadas. Estamos en un mundo caído y en cualquier momento vamos a tener dificultades. Y así como todos morimos, creyentes y no creyentes, así todos caemos en una temporada buena o mala. Cuando vinieron las vacas gordas y las vacas flacas en el tiempo de José, les llegaron a todos. También al pueblo que era el pueblo del que vendría Cristo, la familia de José, en el Génesis. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que José no se vio atrapado por el tiempo, sino que lo pudo utilizar como una oportunidad para ser de bendición a los demás. Desarrolló un sistema para administrar, y fue por eso, porque el faraón vio que Dios dirigía la vida de José, que lo puso al frente, y ese sistema le permitió ahorrar durante las vacas gordas para luego tener durante las vacas flacas. Ya no ahorramos, dirá alguien, eso no nos lo diga ahorita, ya que ya no se nos acabaron los ahorros en este tiempo. Bueno, el Señor, que es bueno y que es misericordioso, nos tiene paciencia para que nosotros ahora busquemos su dirección, y en medio de lo inesperado no perdamos la esperanza, porque Él ya lo había presupuestado. Es a nosotros que nos es inesperado, no a Dios, que ya lo ha preparado para nosotros.
Estas temporadas son preparadas para nosotros como son preparadas para los atletas las grandes actividades de entrenamiento, para que luego tengan más fuerza, más destreza, más fortaleza y puedan competir con mejores marcas y tener mejores registros. Nosotros estamos siendo ahora equipados en ciertas áreas que tal vez no hubiéramos perfeccionado si no hubiéramos entrado en esta temporada. En nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida íntima, en nuestra vida como personas. Acabo de decirles, este es el tiempo para poder hacer lo que dijimos en el primer punto. Darle gracias a Dios porque estamos vivos. Porque el temor más grande en esta época es morirse, para muchos. Segundo, darle gracias a Dios porque tenemos alguien con quien compartir y un lugar donde estar. Y algo que ponernos o algo que comer y saberlo administrar utilizando el trabajo, amoldándolo, acoplándolo o redirigiéndolo de acuerdo a esa circunstancia. Es decir, esto es lo último, no perdemos la esperanza porque aún vendrán otros tiempos y ocasiones mejores. Tiempo y ocasión a todos nos acontece. Porque lo inesperado da esperanza al que menos esperaba que le fuera bien. Miremos por favor el versículo 13 y el versículo 13, 14 y 15. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Está poniendo un ejemplo. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes y se halla en ella un hombre pobre, como sería el perro comparado con el león. Sabio, la gran diferencia, sabio. El cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre. Nadie lo tenía en cuenta, recuerden, no era el tipo león, sino era el tipo perro. No era el tipo gran apreciado, sino el tipo menospreciado. Entonces dije yo, después de que él libró la ciudad, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Alguna vez escuché un proverbio chino? No sé si sea un proverbio antiguo o sea un dicho moderno, que dice, ay, por favor no lo menosprecien por ser chino, porque en la China vino el coronavirus, no lo menosprecien por eso. Pero dice que en tiempo de crisis es donde hay que invertir. Es en el tiempo de oportunidades, donde todo el mundo se acorrala, se acobarda y la mayoría solamente espera que pase el chaparrón. Otros empiezan a ver la oportunidad en medio de la tormenta para generar un nuevo estilo de vida y una nueva forma de servir a los demás, porque acuérdense que esta parábola, el hombre salvó la ciudad. Él no quiso buscar un renombre, él simplemente dejó su anonimidad para poder salvar a toda su comunidad. No es que yo soy pobre, menospreciado y ahora quiero hacerme grande, yo que soy como el perro, quiero hacerme como el león, yo que soy sin fama, ahora quiero volverme famoso. No, eso es lo que nos vende el mundo. Aquí lo que nos está diciendo Salomón es, hay oportunidades para servir, glorificando a Dios a los demás en medio de la peor circunstancia. Es allí donde se destaca aquel que antes no destacaba. Alguien dijo alguna vez, creo que fue Séneca, no recuerdo qué filósofo, dijo, pasa siempre inadvertido, no quieras hacer escándalo por lo que tú haces, pero cuando seas notado, hazte inolvidable. Cuando se note que lo que usted tiene, que lo que usted hace, que lo que usted sabe de parte de Dios puede repercutir, puede bendecir, no dude en utilizarlo para bendecir a los demás, para el beneficio de los suyos, de su comunidad y del mundo. Porque aún hay esperanza, porque aún estamos vivos y lo peor que puede pasarnos es pensarnos ya muertos. El mismo Dios que nos espera en la eternidad es el mismo Dios que nos usa en la temporalidad de esta vida. Porque lo inesperado es una oportunidad para el que sabe que puede esperar de Dios lo mejor en medio de lo peor. Lo inesperado es una oportunidad para el que sabe que puede esperar de Dios lo mejor en medio de lo peor. Las mejores oportunidades se presentan en tiempos difíciles, porque así hizo Cristo. Y déjeme pasar esto al Evangelio antes de finalizarlo. En nuestro lugar, una forma que no esperábamos, vino para darnos una esperanza que va más allá de lo que la gente espera, va más allá de esta vida. Tantos debates hubo sobre cómo vendría Cristo. Les recomiendo varios libros. Hay uno por ahí que escribió un autor cristiano
historiador que se llama Jesús el Judío. Y hay muchos que debaten sobre qué tanto pensaban la comunidad judía, los rabinos y las escuelas rabínicas sobre cómo sería el Mesías. Y sé que ahora muchas escuelas mesiánicas, o más bien rabínicas, judías, ortodoxas, se apegan a lo que se sacó después de que vino Cristo a base de algunos rabinos judíos para decir que el Antiguo Testamento enseña que Cristo no es el Mesías. Pero antes de ello es impresionante, antes de que Cristo viniera, cómo estaban especulando. Por lo menos déjenme decirle dos cosas importantes y fundamentales. Los unos decían, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Va a ser sufriente o va a ser reinante? Porque aquí vemos en Isaías pasajes como el 53 y le llamaban Mesías ben Yosef, el hijo de José, porque José sufrió mucho para poder redimir a su pueblo. Y sufrió mucho a manos de su propio pueblo, de sus propios hermanos. O será un Mesías como David, porque se dice en la Biblia que el Salvador será hijo de David, descendiente de David, vendrá a reinar, y había discusiones generales y grandes. Y Cristo vino de la forma más inesperada. De hecho, la Biblia establece que cuando se le apareció a Satanás, ¿recuerdan la parábola que es toda ficción en la mente para dar un ejemplo que nos acaba de dar Salomón en Eclesiastés? Cristo viene y una de las tentaciones cuando está en el desierto, en Lucas capítulo 4, en Mateo 4, que le ofrece Satanás, es la que le ofrecería un rey grande, un león según el mundo, a un perro según esta tierra, alguien muy sencillo y humilde, que incluso estaba hambriento porque estaba en ayuno. Si postrado me adorares, yo te daré todas las riquezas de esta tierra, todos sus reinos, porque a mí me fueron entregados. No quiero entrar en el debate teológico quién se los entregó. Lógicamente los hombres conceden por el pecado al diablo la autoridad para dominar, pero Dios mismo está en control de todas las cosas y permite que eso suceda como consecuencia de nuestro propio pecado. Pero el asunto es que se lo ofrece. Tú, pobre, como le dijo Goliat a David, vienes a mí como si yo fuera un perro y yo soy el león de los leones, con palos y piedras. Qué gran enseñanza, de la forma menos esperada. La Biblia establece en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Así lo venció Cristo. Él creyó estar triunfando, matando al fin a aquel que sería el Redentor, y el que estaba triunfando era Cristo. El más pequeño de todos, el más sencillo y humilde ser, porque no ha habido alguien más humilde y manso de corazón que él. Venció al ser más engañoso, de mayor triquiñuela, astucia, sagacidad que ha existido, porque tiene años experimentando, e instruye en su carnalidad a través de la mundanalidad a aquellos que se levantan en esta tierra a hacer lo que no es la voluntad de Dios y a tener poder hacia, fuera de la voluntad de Dios y a tener autoridad y riquezas. Y lo venció como él menos se lo esperaba. El más pequeño de todos vino a vencer al más grande de los seres en esta tierra. Satanás, dice la Biblia, está como león rugiente buscando a quien devorar, pero Cristo vino, siendo el león de la tribu de Judá, a vencerlo no como un león, sino como un cordero inmolado. La peor de las circunstancias, la mejor oportunidad. Por eso no hay que menospreciar la sabiduría de Dios, porque estamos pasando dificultades tremendas. Más bien hay que aplicarla a nuestra dificultad, a nuestra situación, para no perder la esperanza. Mire, por favor, terminemos el capítulo, versículo 16 al 18. Eclesiastés 9, 16 al 18. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Quieres tener dirección en medio de esta vida desesperanzadora, desesperante? Busca las palabras del más grande de todos los sabios, de Cristo mismo.
las palabras de Dios en la Biblia. Ora a Él. Él te va a dar consuelo y te va a mostrar que aún estás vivo y que te puede dar vida eterna si aún no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Él. Y que te puede dar la capacidad de disfrutar lo que ahora tienes y no de estar amargado por lo que aún no tienes o estar triste por lo que dejaste de tener. Y te puede mostrar la oportunidad que hay en medio de esta situación que estás viviendo. Siempre hay oportunidad. Hay que decirle al Señor que nos abra los ojos. Estamos vivos. Agradece la vida, disfruta con los tuyos, aprovecha el tiempo en Cristo. Oremos. Gracias, Señor. No sé quién de los que nos están viendo, como yo, como la mayoría de la humanidad, creo yo, en algún momento hemos dicho: ¿para qué me trajiste a este mundo a vivir? Siendo muy inmaduros en edad o siendo muy inmaduros en carácter, pero aún habiendo avanzado en esta vida, en algún momento, por las situaciones desesperantes, hemos perdido la esperanza y hemos preferido buscar la muerte. No hemos tenido, Santo Señor, gracias a ti, gracias a tu misericordia, la capacidad de llevarlo a cabo, pero lastimosamente muchos sí lo han hecho. Nos has dado vida, Señor, vida tan preciosa porque viene de ti, que no importa qué tan adversa sea la circunstancia que vivimos hoy, estamos vivos. ¿Cómo confrontabas mi corazón, Señor? En el capítulo 45 de Jeremías, en estos días en el devocional, cuando al final del capítulo Jeremías le decía a Baruch, su secretario: buscas para ti grandezas, tu vida te será por motivo. Buscas tener gran cantidad de cosas, mira todo lo que está pasando y en medio de toda esta situación agradece que Dios te preserva la vida. Y sobre ello construye la felicidad de vivir para la gloria de Él. Eso es lo que quería decirle Jeremías. Y eso es lo que tú quieres decirnos hoy a través del autor. Aún hay esperanza porque aún estamos vivos. Aún tenemos que disfrutar en esta vida. Y aún, oh Santo Señor, tenemos oportunidades para crecer en todas las áreas, para la gloria de tu nombre y el beneficio de los que están con nosotros a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Es tan necesaria tu gracia, Señor, porque si no nos humillamos delante de ti, no podríamos reconocer que es mejor ser el más pequeño entre los vivos que caminan contigo que el más grande entre los muertos espirituales en esta tierra que van camino a la condenación eterna. Los unos y los otros moriremos, los unos y los otros pasaremos dificultades, pero solo los unos, los que hayamos confiado en Cristo y entregado nuestra vida, podemos estar seguros de que nuestras obras te son agradables y que nos has dado todo para disfrutarlo porque te agradamos en Cristo. Y podemos vivir y morir con una sonrisa en nuestra boca en medio de cualquier circunstancia, externa e interna, porque nos has dado vida, porque aún hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque nuestra esperanza va más allá de la eternidad. Vivimos no como si no tuviéramos Dios ni tuviéramos esperanza, sino al Dios de esperanza, al Dios que va más allá de esta tierra, al que está por encima del sol, al que tiene todo el universo en su mano y que controla las circunstancias para nuestro bien y nuestra satisfacción y su gloria. A Él es que hemos confiado nuestra vida y por eso podemos disfrutarla en el presente. Gracias, Señor. Gracias te damos. Te bendecimos con todo nuestro corazón en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Hoy un feliz resto de domingo, del Día del Señor. Recuerde que estamos conectados todos los días a las 3 de la tarde en nuestro devocional. Bendiciones. Un abrazo.